El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común, el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos una noche más iniciando su programa Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Les saluda Gustavo Alcalá y les agradezco muchísimo a todos los que ya se están conectando a esta transmisión de domingo. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, México. Y como cada transmisión les pedimos muchísimo para que nos apoyen compartiendo esta transmisión. Pueden etiquetar personas o inclusive pueden ayudarnos a llegar a más gente, lo cual sería de bastante apoyo para nosotros. Permítanme recordarles también que pues ahora van a poder también escuchar estos podcasts a través de las diferentes plataformas que tenemos, como son Spotify, YouTube, iVoox y Google Podcast. Muchísimas gracias a los que ya se empiezan a conectar. Y pues bueno, me gustaría saludar también con muchísimo gusto a Ale. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Eh, Estamos aquí en un programa más por el día de hoy en domingo. Espero que varios de ustedes nos hayan podido acompañar el día de hoy y que por ahí compartan el programa para quienes no estén enterados que por el día de hoy se cambió la fecha del programa, ¿verdad? Quiero recordarles que ya estamos recibiendo todas sus historias a través de WhatsApp, ya sea en audio, ya sea por escrito, como se les haga más cómodo a ustedes. Em, y aquí con todo gusto le damos lectura a lo que nos envíen. El link para poder enviarnos las historias está anclado en el chat para que empiecen a enviarlas de una vez. Y también para los que nos escuchan vía podcast, recordar, les voy a comentar el número es 52 618 145 6555 para que puedan enviarnos por ahí sus historias o en su defecto al correo radiopesadillapodcast@gmail.com. Okay. Además, quiero darle la bienvenida aquí a Oscar. Buenas noches, Ale, Gus, a Hola, todos los Oscar. Nimers que ya están conectados, ¿verdad? Un gusto estar aquí, como bien dice Ale, por ocasión especial estamos en dominguito, ¿verdad? Pero no importa, vamos a darle como normalmente, ¿verdad? Así es. Recordarles que ya tenemos Patreon, ¿verdad? De Radio Pesadilla, pueden buscarnos como patreon.com/Radio Pesadilla, ¿verdad? En el que nos pueden apoyar con distintos niveles de recompensa, ¿verdad? Desde $1, bueno, pueden ser acreedores a ser nombrados productores ejecutivos de este programa y van a tener su agradecimiento y pues la muestra, ¿verdad? Ahí donde van a poder ver su nombre aparecer en el video, ¿verdad? Así es. Si nos pueden apoyar con $5, bueno, van a tener más recompensas, van a tener wallpapers exclusivos de Radio Pesadilla para su teléfono o para su computadora, va a estar disponible las dos, así como acceso a nuestro servidor de Discord, ¿verdad? En donde van a poder pues chatear con nosotros, mandar memes, mandar historias, todo lo que se les ocurra platicar por ahí. Y si pueden donar $10 al mes, ¿verdad? Van a ser acreedores, aparte de todas estas recompensas, a grabar programas inéditos con nosotros, así también como la oportunidad de poder decir o de darnos algún tema a desarrollar, ¿verdad? Así es. Si no pueden donar con cualquiera de estas tres pues metas que tenemos,
no se preocupe, nos puede apoyar muy fácil dándole like al video y comentando, ¿verdad? Y créanos que eso también nos va a estar ayudando muchísimo. Así es. Y por ahí nada más agregar, mi querido Oscar, en el caso de lo que se empiece a reunir a través pues de esa otra plataforma, todo eso nosotros lo pensamos invertir para mejorar este podcast, mejorar equipo, mejorar calidad de audio y próximamente también realizar algunas investigaciones que creo que serían bastante interesantes compartidas con toda nuestra audiencia. Ya tenemos algunos comentarios ya desde muy temprano, desde que recién iniciamos este stream. Un saludote para Fernando Mitre. Ya tenía rato que no lo saludábamos, pero anda por aquí. Dice, hey, estamos de vuelta. Bienvenido, Fernando, un saludote. También saludos para Israel de la Cruz. Dice, hola cracks. Israel, muy buena noche y siempre tan puntual. Muchísimas gracias por estar presente. Y también un saludo para Jaeger. Dice, la verdad no tengo nada que aportar. No es como si nos topáramos con un cereal todos los días. No, la verdad es que esta noche tenemos un tema bastante intenso, bastante fuerte. Y bueno, antes de continuar con los saludos, nada más quiero hacer una pequeña nota. Esto es para tanto los que nos escuchan en este momento en vivo, como para aquellos que nos vayan a escuchar a través de nuestro podcast. Se recomienda mucha discreción para este, digamos, volumen, este primer volumen de asesinos en serie, ya que se va a utilizar lenguaje muy descriptivo acerca de crímenes bastante atroces. Entonces se recomienda mucha discreción, sobre todo para los que sean menores de 13 años. Y pues bueno, dejo de una vez ahí el aviso. Y Ale, ¿me apoyas con los comentarios que nos faltan por acá? Claro que sí. Jezreel dice súper temprano el día de hoy. Harold dice buenas noches, banda. Buenas noches, Harold. Dice aquí Dominique, saludos. Atentamente, Osvaldo. Ok, saludos también para los dos. Saludos para ambos. Saludos. Evaristo dice por acá, buenas noches, Nimers. Buenas noches, Evaristo, gracias por acompañarnos una vez más. Dice acá CJ, buenas noches, saludos y el tema de los más terroríficos por ser reales. A ver cuántos asesinos me faltan en la biblioteca. Yo creo que bastantes. Yo creo que sí. Sí, es una lista creciente. Sí, es correcto. Dice acá... Laura Vargas nos dice hola, saluditos. Y Samsan, que ya se conectó y nos dice hola, ya llegué, ¿verdad? Un saludote. Gracias. Gracias, a todos los que se vienen llegando y a los que pues, van a llegar también más al rato, pues, también un saludote. Un saludote para todos aquellos también que próximamente van a escuchar esto a través de nuestro podcast. Y pues bueno, ¿qué les parece si empezamos a platicar un poquito sobre este tema? Bueno, nuevamente recordarles, ya está por ahí anclado nuestro WhatsApp, pueden hacernos llegar sus historias y sus anécdotas para platicarlas a lo largo de este programa. Y pues bueno, antes de comenzar directamente con el tema, quiero comentarles que bueno, en este programa vamos a tener un especial, más bien una compilación de especiales de asesinos seriales, dentro de los cuales vamos a estar haciendo una revisión pues bastante a profundidad de diversos y diferentes personalidades a lo largo de la historia. Esta noche vamos a platicar específicamente de un solo asesino. Entonces pues ojalá que el tema les guste. Recuerden que el tema es únicamente con sentido dinámico para este programa. Sin embargo, sus anécdotas no tienen que ser realmente relacionadas con este tema. Pueden ser de cualquier otra situación paranormal en general. Y pues bueno, el canal está abierto para todos ustedes. Entonces, pues bueno, comencemos. Primero que nada, ¿qué es un asesino serial o qué es un asesino en serie? La verdad es que este término ha sido acuñado desde la década de los 70s. Por ahí se le atribuye a un personaje, un agente del FBI norteamericano llamado Robert Ressler. Pero de alguna manera este término ya se había estado utilizando pues algunos años atrás. Entonces, en definición, un asesino en serie es aquel individuo, ya sea hombre o mujer, que asesina a 3 o más personas en un lapso aproximado de 30 días o más, y con un pequeño periodo de enfriamiento entre cada asesinato. Y por lo general, pues esta persona actúa bajo una motivación que se basa en una gratificación psicológica que le genera pues cometer este pues crimen tan atroz. También, bueno, los crímenes
tienden a estar específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, en particular ansias de poder y compulsiones sexuales de diversa índole. Por lo tanto, los asesinos en serie tienden a ser selectivos. Esto es algo que vamos a ver aquí recurrente en este programa y en los próximos volúmenes de Asesinos en Serie de Radio Pesadilla, ya que, tienden a seleccionar ciertas como características de sus víctimas y por lo general también mantienen una misma metodología, o que aquí denominaremos como modus operandi, ¿no? Entonces, pues bueno, más adelante vamos a entrar un poquito a detalle acerca de cada uno de estos aspectos, pero pues esta noche, este primer volumen de asesinos seriales en Radio Pesadilla, vamos a hablar nada más y nada menos que de Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy. Este es un personaje histórico, este es un personaje que ha marcado una década y me imagino yo que a muchísimas víctimas y familias por su atrocidad. Pero bueno, antes de comenzar y entrar un poquito más de lleno a este tema, les comparto algo de información básica de este personaje. Él nació en Burlington, que es una ciudad del estado de Vermont, en Estados Unidos. Está muy cerca de la frontera con Canadá, el 24 de noviembre de 1946. Este sujeto, Ted Bundy, fue un asesino en serie norteamericano y después de más de una década negándolo, confesó 36 homicidios de mujeres únicamente. Estos asesinatos al parecer ocurrieron en más de 7 estados, del 74 al 78, o sea, en aproximadamente 4 años, pero lo más complicado y lo más desagradable de esto es que el número real de víctimas jamás se confirmó. Esas son las que él aceptó y tal vez de las que él se acordaba. Sin embargo, muy probablemente existieron más. Entonces, más adelante vamos a platicar un poquito más sobre cómo fue la niñez de este personaje, cómo fue creciendo, y digamos más detalles acerca de esta carrera delictiva tan, pues, ahora sí que tan grave y tan peligrosa que pues quedó ahora sí que marcado en los volúmenes de los asesinos en serie. Pero antes, ¿qué les parece, Oscar, Ale, si tenemos algunos relatos pendientes, verdad, que se nos quedaron el programa pasado? Así es, quedaron ahí unos relatos que ya no tuvieron cabida la semana pasada, entonces pues vamos a empezar con ellos. Ale, ¿nos haces el favor? Claro, les voy a compartir primero este que nos envió Pedro Ávila. Dice así: yo tenía familia que vivía en Torreón, en una casa muy bonita, toda de madera, en la cual pasaban cosas muy peculiares y macabras. En una ocasión, uno de mis primos estaba durmiendo en una de las recámaras. Él estaba soñando que una sombra con cuernos lo perseguía y le hablaba. Él la trataba de evitar a toda costa, hasta que se levantó y vio la misma sombra en la puerta del cuarto. Él salió corriendo rápidamente por una puerta que daba hacia el patio. Salió ahí y empezó a salir humo de la recámara. Cuando entraron a ver qué era, había una silueta quemada en donde pudo ver a la sombra. Cuando se dieron cuenta, era la silueta con cuernos. Era la silueta de un demonio. Mandaron a arreglar la puerta, pero la aparición se siguió viendo en la casa. Híjole. Complicada la situación, más porque, o sea, hay testigos, ¿verdad? Sí. Generalmente en estos casos siempre es la persona y siempre queda este aire de que a lo mejor lo imaginé o a lo mejor estaba dormido, etcétera, ¿no? Sí. Pretextos podemos encontrar muchos, pero ya cuando hay testigos, pues estos pretextos o estas formas de evitar pues estas realidades, pues se vuelven cada vez menores, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí tendrían que haber llevado a algún sacerdote que bendijera la casa, ¿verdad? Que rociara agua bendita, ¿verdad? No sabemos si alguien ya lo hizo o si lo hicieron después, ¿verdad? Ojalá y nos pudieran orientar un poquito más de cómo está la situación ahí en la casa. Sí. Y también me hubiera gustado saber, digo, a lo mejor ellos no saben, ¿verdad? ¿Qué pasó en esa casa? O sea, ¿por qué aparece eso ahí? ¿Verdad? Sí, totalmente. Sí, mira, lo que me llama aquí mucho la atención es que hemos tenido oportunidad de platicar un poquito acerca de estas apariciones.
Y algo que no hemos comentado, precisamente como en este caso, es que una presencia demoníaca no solamente actúa de manera, digamos, voluntaria. Existen personas que se dedican a la brujería, a la hechicería. Según algunos expertos, estos personajes tienen también la capacidad de tener cierto control con entidades de bajo astral, como la que nos comenta por ahí Peter, ¿no? Como la que nos comenta el buen Pedro. Entonces, aquí sería muy interesante conocer un poquito el contexto, si es que si es que se encuentra escuchándonos en esta noche, saber un poquito el contexto acerca de si tienen algún problema, alguna enemistad, digamos añeja, o que por ahí sepan que existe directamente con su familia, y si no es así, pues a lo mejor también conocer un poquito el contexto de su casa, si es que se llega a percibir alguna otra sensación, algún olor fétido, eh, no sé, síntomas de si tienen plantas, si tienen como que, digamos, macetas o ese tipo de cosas, de que se encuentren como de alguna forma caídas. Entonces, igual estaría bastante interesante que nos retroalimente, pero ojalá que haya sido una situación de una sola vez y que ya no se haya repetido, porque ver materializado algo de esta magnitud yo creo que es bastante atemorizante, ¿no, Ale? Sí, definitivamente. Correcto. Tenemos comentarios. David Gómez dice, hola Oscar, mándame una bendición para no tener pesadillas. Saludos, David. Un saludote, David, ahí te mando una bendición sota para que no diga. Jezrael dice, mi mamá tenía las dos películas de Ted Bundy, ¿verdad? Sí, fíjate, tiene varias películas, por lo mismo, porque genera este tipo de sentimiento a lo Manson, ¿no? O sea que no, o sea que genera que es pues prácticamente una superestrella, ¿no? Sí, O sea, una celebridad, a pesar de que pues son criminales, ¿no? sí, claro. Pero aún así tienen algo que, que los hace muy interesantes, ¿verdad? Sí. O sea, a pesar de que hicieron cosas atroces, pues hay algo ahí que, o sea, que la verdad llama mucho la atención, ¿verdad? Sí. Y poco a poco vamos a ir tocando estos aspectos acerca de la vida en este caso de Ted Bundy, porque la verdad yo creo que es muy importante conocer y de alguna forma ver el trasfondo. Ahorita un momentito más vamos a platicar ya más a detalle. Por cierto, le mando un saludote a los que se van conectando también. No han dejado comentario, pero veo que por aquí anda Melissa Hernández, a Ismael Martínez, Marco, y a Javier Ábalos y también a Verónica Cárdenas. Un saludote para todos ellos que los veo aquí conectados en la transmisión. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. ¿Y qué les parece si vamos al otro relato que se nos quedó del programa pasado, Ale? Claro, este lo envió CJ. Dice así: en la empresa en la que trabajo, ya había visto una persona que me previno de un posible accidente. En esta semana tuvimos algunos cambios de personas y por el COVID hemos tenido gente que se ha ido de cuarentena. El jueves estaba trabajando y escuché que me hablaban. Al voltear al ver quién pudo ser, resultó no ser nadie. Por todo el día estuvo así. Lo curioso es que me hablaban justamente con el diminutivo que me dio mi familia. El viernes, mientras estaba en la jaula, sucedió lo mismo, pero el día de hoy me tocó ir a un área en la que tenía que acomodar algunos materiales que necesitaba regresar al almacén. Mientras identificaba las tarimas y completamente sola, tomé mi teléfono y comencé a fotografiar las tarimas para mi archivo. Cuando iba en la quinta tarima, escuché que me llamaban. Ignoré y comencé a mover las tarimas a su lugar. Cuando terminé me recargué en una de las cajas y mientras anotaba y contaba escuché mi nombre más cerca. Al voltear en la parte de atrás, recargado en una tarima, estaba el hombre que había visto tiempo atrás en la jaula y quien prácticamente me salvó de un accidente con una portería. Él sonreía igual que aquel día, no se movía y solo me observaba. No me acerqué, pero de lejos le dije que dónde estaba su cubreboca. El silencio fue incómodo y comencé a temblar sin control, como si tuviera un frío intenso que hasta los dientes me temblaban. Tomé la trasplanta y avancé sin quitar la vista de aquel hombre. Cuando estaba cerca de salir, me dijo que no ocupaba cubrebocas, que iba a estar cerca por si ocupaba algo.
no quise estar de nuevo ahí. Pero entre los anaqueles del almacén y dentro de oficinas lo vi 2 veces más. Aún no entiendo qué pasó, quién es o qué ocupa, o si acaso es que yo soy quien ocupa de él. Pero el temor de verlo o que se acerque más me intriga y da temor. Y aunque no sé qué pase o vaya a pasar, si tengo inclusive ahorita, tengo temor. Wow. Va, ya nos había platicado esta anécdota de la jaula, Sí. Ujú. ¿verdad? Donde vio o al menos nos platica por primera vez esta persona que de repente desaparece, pero logra salvarla de algún accidente, ¿no? Sí. Sí. Eh, y otra vez vuelve a presenciar de este ser. Igual no sabemos quién es o qué es, ¿verdad? Mira, lo que sí te puedo, porque al parecer no se ha visto pues trazas de maldad, ¿no? No todos los entes son malvados y ya lo sabemos, ¿verdad? Claro. Ujú. Este, lo que sí te puedo recomendar, igual si puedes comprar ahí, cerca, en alguna iglesia o en algún lugar donde vendan escapularios y todo este tipo de indumentarias religiosas, alguna cruz de San Benito, ya sea alguna medallita, alguna cruz o algo, ¿verdad? Eh, Porque, bueno, él ayuda contra los seres malvados, ¿no? Entonces, si es verdad que este ser está buscando algún mal, créeme que con esto lo vas a tener alejado, ¿verdad? Pero si lo sigues presenciando, entonces a lo mejor es que pues esté ahí por alguna razón benigna, ¿no? Sí. No vamos a decir que alegre, pero digo, si ya te salvó de una vez de algún accidente, digo, a lo mejor está ahí para protección. Pues muy interesante, la verdad, su anécdota. Coincido contigo, Oscar. Si fuera algo negativo, ya estaría acosándote de muchas maneras para tratar de dejarte totalmente intranquilo. Sin embargo, pues se trata de una entidad que al parecer probablemente no, bueno, no pertenece a este mundo, pero no busca el mal y eso creo que ya es mucha ganancia. Entonces, creo que es una excelente recomendación, Oscar, y pues bueno, será cuestión de esperar para saber si más adelante vuelve a ser acto de presencia. Más adelante también vamos a dedicar igual y un especial hablando un poquito de ángeles, porque ellos tienen cierta, digamos, comportamiento y ciertas apariciones, y hay muchísimos casos documentados, de alguna forma en los cuales siempre, pues estas entidades de luz parecen buscar librar a las personas de peligros, probablemente porque no les toca todavía partir de este mundo, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Ah, creo que, bueno, tenemos ya algún relato por ahí también pendiente, ¿verdad? Pero no sé qué opinen si continuamos un poquito, pues empecemos a platicar ahí un poquito más en forma de pues este primer asesino del volumen 1 de Asesinos en Serie de Radio Pesadilla, que es Ted Bundy, para ir entendiendo un poco más a profundidad eh, todo lo que está detrás de este personaje. Entonces, comencemos un poquito, vamos a empezar, les voy a platicar un poquito sobre la niñez y sobre, digamos, su juventud, ¿de acuerdo? Porque creo que es muy interesante, la verdad es que es muy interesante. Primero, Ted Bundy fue el hijo biológico de pues un ex veterano, más bien un veterano, un ex militar de la Fuerza Aérea, pero lamentablemente pues este señor, o sea su papá biológico, muere cuando él es muy pequeño y por lo tanto Ted o Theodore pues no lo conoce, ¿no? Entonces él vivió sus primeros años, sus primeros 4 años de vida en casa de sus abuelos maternos, con su mamá que se llama Louise Cowell, se llamaba, perdón. Y bueno, durante este tiempo, fíjense, esto es bien interesante, él creía que sus abuelos eran sus papás y que su mamá era su hermana mayor. Él creció sus primeros 4 o 5 años de vida con esta idea. Posteriormente, tras estos primeros 4 años
de estar, digamos, con sus abuelos, tanto Ted como su mamá se trasladaron a una pequeña ciudad de Washington, y ahí su mamá conoció a otro personaje llamado Johnny Bundy, que también pues era un ex militar, pero se dedicaba, digamos, era cocinero, y de ahí es de donde Ted adopta ese apellido. O sea, él es como que de la marca Ted Bundy, de aquí nace el apellido, ¿no? Ahora sí que tan mencionado por tantas atrocidades. Obviamente, pues este señor era su padrastro, se convirtió en su padrastro, pero él nunca pudo crear un lazo afectivo directamente con él. O sea, le fue imposible socializar y agarrarle cierto cariño, en parte por la forma de ser, en este caso de Johnny, y también por la forma digamos, de ser de Ted, de alguna manera, ¿no? Entonces, un punto importante aquí a destacar es que él nunca tuvo una figura paterna, ¿no? Algo interesante aquí es que una de sus tías comentaba que desde niño él siempre estaba espiando a sus vecinas de manera muy insistente. A pesar de que fuera muy pequeño, digamos, a una edad muy precoz, él ya espiaba a sus vecinas y buscaba de sus familiares o de las personas con las que convivía, pues revistas con contenidos para adultos. O sea, siempre fue como que tenía una inclinación bastante alta hacia, digamos, esa digamos curiosidad, a lo mejor sexual, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es algo de información acerca de su niñez. Poco se sabe de sus primeros años como digamos, de la pubertad, y se vuelve a saber de él hasta, digamos, hasta la edad de la preparatoria. Fíjense, eso es algo bien interesante, porque todos los compañeros a los que llegaron a entrevistar, que pues convivieron con él durante la preparatoria, decían que era un joven pues muy apuesto, o sea, bien parecido, muy carismático e inteligente, y de una plática muy agradable. O sea, ellos jamás pensaron en algún momento que él pudiera convertirse pues en, digamos, en la persona que le dio fama pues este nombre, ¿no? Un asesino. Bueno, ya posteriormente termina la preparatoria y pues él ingresa a una facultad, a la universidad de hecho de Puget Sound. Entra a la facultad de psicología. Él era obviamente pues un estudiante muy destacado, o sea, él tenía ganas o buscaba como de alguna forma desarrollarse personalmente. Era un estudiante aplicado, y precisamente mientras está en esta facultad conoce a una mujer que de hecho vamos a estar mencionando a lo largo de este programa, y que de hecho creo que es clave una parte muy importante de la composición de este personaje. Y pues bueno, conoce a una mujer llamada Stephanie Brooks, con la cual tuvo su primera relación de noviazgo, digamos, sólido, por así decirlo de alguna manera, ya que Ted Bundy decía que ella era la mujer perfecta. O sea, era la mujer perfecta en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente, de carácter. Entonces ella de alguna forma la idolatraba bastante, ¿no? Era una imagen muy fuerte para él. Y bueno, pues ellos salieron algún tiempo, pero a lo largo de, si no mal recuerdo, de 2 a 3 años, Stephanie empezó a darse cuenta de ciertas, digamos, características sobre la personalidad de Ted que no le gustaron. Por ejemplo, para un adolescente tal vez es normal, pero él ya no era un niño. Entonces era de alguna forma muy indiscreto, o sea, trataba de enterarse de todo lo que hacía, pues en este caso, pues su pareja Stephanie. También de repente ella notó que él trataba de ser demasiado controlador y hasta cierto punto era intrusivo, o sea, no respetaba la privacidad de ella. Y bueno, otra de las cosas que parece ser que fue la cereza del pastel que propiciaron que de alguna forma ella tomara una decisión, fue que no le veía mucho futuro a Ted, o sea, como que no le veía muchas aspiraciones, parecía que Ted no sabía lo que quería realmente. Y pues ella se graduó en el 69, y al graduarse, mientras Ted todavía seguía estudiando, le dijo, ¿sabes qué? Vaya, hasta aquí. Entonces ella termina la relación en ese año, ¿no? Ted jamás pudo superar, y de hecho eso prácticamente detonó en él una obsesión hacia Stephanie, a tal punto que él se la pasaba escribiéndole, no sé, muchísimas cartas durante el día,
pues dentro de las cuales pues ella le pedía que le diera otra oportunidad y trataba de alguna forma de recuperarla, ¿no? Luego en el 69, o sea ya después de 2 años, pues él deja la universidad y pues comenzó a trabajar en diferentes lugares, ¿no? Tuvo muchos trabajos de diferentes, pero no podía quedarse, digamos, más de un mes o 2 meses en un solo trabajo. Era demasiado cambiante. Posteriormente, ya habiendo pasado algunos años, él inicia una relación con otra mujer llamada Elizabeth Klopfer. Fíjense, con ella duró 5 años. Pero mientras estaba con Elizabeth, pues él todavía le mandaba cartas a Stephanie. O sea, todavía ni en ese momento aún no podía superar su pasado. Y bueno, posteriormente empezó a estudiar nuevamente en la universidad, igual, en la misma universidad, en Puget Sound, y se graduó. A los meses, al no sentirse él pues al 100% conforme con lo que había, tal vez con lo que era su carrera, ingresa ahora a la Universidad de Washington, pero en esta pues ya se puso a estudiar la carrera de Derecho. O sea, cosas totalmente muy distintas, ¿no? Ahora, en resumen, durante estos años Ted Bundy brilló como un estudiante, o sea, literal era alguien bastante reconocido en esta carrera, en esta universidad. Participaba activamente en la política, realizaba labores comunitarias constantemente. Y fíjense, nota en esto, porque a mí me parece bastante importante. Él fue voluntario en como un call center, en una línea telefónica que ayudaba a mujeres que habían sido sexualmente agredidas. Hasta este momento no tenemos ningún rastro de este monstruo. Entonces, si se fijan, hasta el momento todo ha sido normal, un adolescente común y corriente, un niño igual como cualquier otro, de hecho alguien bastante brillante, pero más adelante Oscar nos va a platicar un poquito sobre cómo del éxito como universitario, o sea, de tener tanto éxito como universitario, se transformó en el monstruo que después pues fue reconocido a lo largo de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos. Así es. Tenemos comentarios. Dice CJ, reiterando el tema de la historia que nos mandó la otra vez. Sí. Dice, de hecho, y solo por curiosidad pedí las cámaras, pues quería ver con mis ojos a una persona, pero no, me veo hablando sola. Toda caray. la semana evité la jaula y el almacén de piso. Quizás si lo veo de nuevo, el miedo no me paralice. Y saber qué ocupa o qué puedo ocupar yo de él, ¿verdad? Híjole, eso sí está es complicado, muy intenso, sí, ¿no? Sí. Porque, o sea, si ya sales en las cámaras tú sola, entonces, o sea, está muy, digo, o sea, ya está la presencia muy, ¿cómo digamos? No, es evidente, o sea, la prueba es demasiado sí. fuerte. Entonces sí, reitero la recomendación, te digo, alguna medallita o alguna cruz de San Benito, ¿verdad? Porque pues este santo es el que, digamos, repele a los espíritus malvados, ¿no? A los Así malignos, ¿verdad? Entonces, si traes esa medallita y le dedicas alguna oración, si sigues viendo a esta persona, bueno, entonces podemos descartar un poquito el que busque hacer algún mal. Claro. ¿Verdad? Dice CJ, en cuanto al tema, o sea, de los asesinos, Ajá. dice, se han confirmado en algunos estudios que la mayoría de los asesinos seriales son del mes de noviembre y su color favorito de la mayoría es el azul. ¿Verdad? Así es. Ahí está un tema, algo, digamos, en lo que podemos Curioso. clasificarlos. Muy curioso. Como Así patrones que tienen. Fernando Mitre nos dice, hola babies. Y pues pone ahí Laura Varga unos ojitos así como que está muy atenta, ¿verdad? Está muy atenta. Que de hecho, por cierto, Fernando, gracias, nos acaba de hacer llegar a nuestro chat una pequeña anécdota. Dice, no tiene nada que ver con el tema, pero se las comparto. Y pues bueno, aprovecho para comentar. El tema es únicamente para dar dinamismo al programa, en este caso pues a la transmisión, pero sus anécdotas pueden ser de lo que sea, referentes digamos al ambiente sobrenatural o a los acontecimientos pues de terror. Entonces no importa que no tengan nada, de hecho qué gusto que no tiene nada que ver con el tema. No sería muy agradable saber que han estado por ahí en presencia de unas de estos personajes tan peligrosos, ¿no? Es correcto. Entonces
pues bueno, creo que es momento de seguir compartiendo algunas de las historias que nos han hecho llegar. Creo que tenemos ya algunas, ¿verdad, Ale? Sí, ya tenemos aquí algunas. Antes, un comentario dice Laura, no manchen, a mí me gusta el color azul. Ok. Ah, De, Dinos mo- por favor que no bueno, naciste en de noviembre. es momento, correcto. de momento, de momento es ligeramente peligrosa para nosotros. Esperemos que no haya nacido en noviembre. Ok. Em, bueno, esta siguiente historia la envía Karen Herrera. Dice así, mi madre se volvió a casar hace 2 años. Papá murió cuando yo tenía 12, por lo que había estado viuda más de 10 años. Esta nueva relación fue inesperada, pues se conocieron, salieron y se casaron en apenas 3 meses. No sabía mucho sobre el tipo, pero mi madre estaba feliz, así que traté de apoyarla. Se mudó a su casa en el estado de Guanajuato y nos invitó a mi prometido y a mí a pasar un fin de semana en su nuevo hogar, para conocer a su marido. La casa estaba bastante aislada. Estaba ubicada entre unos pocos cientos de acres, rodeada por hermosas colinas y un paisaje pintoresco. Me sentía nerviosa por conocer a este sujeto, aunque trataba de aprovechar el viaje al máximo. Durante nuestro primer día allí, me sentía cada vez más incómoda. El nuevo marido de mi madre era muy amable y nos estaba haciendo sentir como en casa. Sin embargo, no conseguía deshacerme de este sentimiento opresivo. Pensé que estaba más molesta porque mi madre se había vuelto a casar de lo que estaba dispuesta a admitir. Pasamos la mayor parte del día explorando el exterior, ya que me sentía peor cuando estaba en el interior. Por la noche mi prometido y yo nos bañamos juntos. ¿Qué hiciste en tu espalda?, preguntó cuando me di la vuelta. Nada, ¿por qué? Tienes un moretón enorme. Salté para verme en el espejo. Luego nos fuimos a la cama. La única ventana en nuestra habitación daba a un campo completamente vacío, pero no pude dormir hasta que colgué algo sobre ella. No dejaba de sentir como si alguien nos estuviera vigilando desde afuera. A la mañana siguiente tuve un colapso nervioso. Desperté y no podía dejar de llorar. Le dije a mi prometido que debíamos irnos. Trató de calmarme, diciéndome que mi ansiedad era solo ocasionada por ver a mi madre con alguien más. Ya me acostumbraría. No obstante, al ver que estaba a punto de sufrir un ataque de pánico, finalmente cogimos nuestras cosas y nos largamos. Ya en la carretera me sentí aliviada. Incluso estaba avergonzada por mi comportamiento, esperando no haber insultado al marido de mi madre al irme tan pronto. Entonces, mi prometido rompió el silencio. Ese moretón de tu espalda, ¿pudiste verlo bien? Parecía como si alguien te hubiese golpeado con los dedos extendidos. Cabe aclarar que nadie me había tocado la espalda el día anterior, especialmente tan fuerte como para dejarme marca. 3 semanas después, me visitó mi mamá. Al preguntarme por qué había decidido irme tan pronto, me sinceré con ella. Antes de que terminara de contar la historia, se había puesto pálida. Me confesó que se estaba sintiendo de la misma manera en la casa. La odiaba. Quería que se mudaran lo antes posible, sobre todo tras descubrir que la esposa anterior de su nuevo esposo se había suicidado de un disparo en el mismo campo al que daba la ventana de nuestra habitación. Wow. Uy, A lo que nos cuentan, creo que podemos deducir que pues era esta señora la esposa, la ex esposa de este señor, ujú. que por su forma tan, pues digamos, pues de quitarse la vida, Sí, así tan inesperada, porque no sabemos los motivos por lo que lo hizo, ¿no? No sabemos qué tantos pesares tenía ella como para llegar a tomar esta decisión. claro. Eh, pero pues por lo mismo de la situación en que perdió la vida, pues digamos que no puede descansar ella en paz, y al mismo tiempo está haciendo que pues los inquilinos de esta casa tampoco pueden sentirse en paz, ¿no? Eh, Híjole, sí, sí está peligroso.
Digo, más si ya está haciendo estragos físicos, Sí, ¿verdad? sí. La verdad es que ya lo hemos comentado aquí, sin embargo, siempre es importante resaltar que para que una entidad pueda tener, digamos, un contacto físico con una persona viva, es porque lleva acumulando energía muchísimo tiempo. Pudieran ser años, de verdad. Para cualquier entidad que no ha podido trascender es muy muy complicado tener la energía suficiente como para mover un objeto, para generar un ruido y aún más para causar un daño. Ahora, aquí hay algo que es muy de preocuparse, que muchas veces hay entidades negativas que precisamente están buscando pues almas un poco perdidas o que estaban perdidas al momento de fallecer, de alguna forma para engañarlas y, y pues ahora sí que desviarlas, ¿no? Alejarlas todavía más de la luz. De hecho, se han captado psicofonías en algunas investigaciones en España en las cuales se escuchan voces de personas, de más de 5 personas en una habitación. Y todas estas, digamos, voces de alguna forma avisan a los que están realizando la investigación que hay una entidad que les da miedo y que no los deja irse, que no los deja descansar. Entonces, bueno, las posibilidades pueden ser muchas, pero sí es un caso bastante grave, ¿eh? O sea, ya un daño físico es algo bastante grave. Y pues bueno, la verdad muy interesante, me dejó pensando. Muy bien, entonces creo que tenemos otro. Nos queda un relato más, ¿verdad, Ale? Antes de pasar al siguiente bloque de Ted Bundy. Sí, em, esta nos la envió Fernando. Dice así: ayer fui con mi abuelo y unos amigos a una hacienda casi derrumbada. En estos momentos funciona como nogalera, que tiene más de 500 años. Nosotros fuimos con detectores, pues, para ver qué encontrábamos. En lo que buscábamos y escarbando, se hizo de noche, y dejamos de buscar y empezamos a hablar con el dueño dentro de la casa. A media plática me salí a fumar y fui a dar la vuelta, atrás de la casa, cuando de pronto observé a 2 personas que salieron de la máquina con la que vibran los nogales. Para esto eran las 2 de la mañana, y me gritaron buenas noches y me saludaron amigablemente. Les regresé el saludo. Quiero recalcar que todo el terreno de 20 hectáreas tiene barda y el portón, que es el único acceso, estaba cerrado. Y me regresé contento a la casa porque alcancé a ver 2 estrellas fugaces, y le cuento al dueño lo que sucedió. Y él, con una cara muy seria, nos contó que en los terrenos donde se encuentran los nogales se escuchan a los trabajadores que fallecieron allí, Wow. ya que una parte de donde estaba la capilla era el cementerio de todos los trabajadores que antes laboraban, y también nos contó que en unos cuartos que ya están derrumbados colgaban a los trabajadores que robaron cosas de la hacienda. Y pues a pesar de todas las apariciones que he presenciado, se me siguen subiendo los tanates a la garganta, dice. Wow. Tremenda Ajá, expresión, Fernando, sí. Sí, sí, La, definitivamente. la verdad es que sí pero está entendemos. interesante. Sí, sí, no, está claro. Creo que esa sensación poca gente la ha percibido, pero aquellos que han tenido, no digo la dicha, pero la oportunidad de vivirla en carne propia, tan solo de acordarse les debe de generar todavía un gran escalofrío. Sí. La verdad muy interesante, Fernando, por cierto, qué bueno tenerte de vuelta por acá y estaría muy interesante en alguna oportunidad si es que hay manera, que nos invites a ese lugar. Nosotros tenemos algunas grabadoras, las acabamos de adquirir, de hecho son algunos equipos especializados para capturar, digamos, audios directamente a cintas electromagnéticas. Entonces, eso es algo que de hecho acabo de revelar. Mis compañeros no sabían que tenemos eso ya disponible, pero Fer, si puedes por ahí compartirnos en alguna oportunidad, eh, pues a lo mejor el acceso estaría muy interesante. Digo, a manera de descubrir qué es lo que podemos capturar, al menos de audio, ¿no? Y pues bueno, ¿qué les parece si ahora continuamos? Digo, hay más relatos, pero ¿qué les parece si vamos ahora con el siguiente bloque? Oscar, tenemos más información por ahí ya lista, ¿verdad? Claro que sí.
Ojo, aquí ya hablamos un poquito de su infancia, de su pasado y de un poquito de las relaciones que digamos que lo marcaron, ¿no? Sí, Pero pues uno sabe que, o sea, que para volverse asesino serial no es así de la noche a la mañana. O ujú, sea, nadie sabe, más bien nadie nace siendo ya lo que es, ¿no? Sino que empieza poco a poquito y eso fue exactamente lo que hizo Ted Bundy, ¿no? Empezó con una serie de, pues, de robos a casas y a comercios, aunque bueno, jamás fue comprobado este asunto, ¿verdad? Pero pues es, digamos, lo más lógico. así es. Eh, sea lo que fuera, pasar por, o sea lo que pasara por la mente de Ted, bueno, estaba deteriorando su autocontrol y pues generando más agresividad. Mm. Se cree que su primera víctima fue una niña de 8 años a la que él mismo secuestró y asesinó en 1961. Ojo, él tenía 14 años de edad, Wow, ¿verdad? O sea, desde muy temprano se cree que empezó sus andadas, ¿verdad? Una de las tías de Ted dijo que pues durante ese tiempo pues él solía colocar cuchillos debajo de su cama, ¿verdad? Tampoco se pudo comprobar y pero pues en ese tiempo pues tampoco era, más bien no lograron dilucidar para qué lo hacían, ¿no? O sea, creían que era simplemente eh, pues cosas de la edad, ¿no? O sea, ya ven que luego a uno le gusta coleccionar cosas bien raras. sí, sí, sí. Entonces, el dejar cuchillos abajo de la cama, pues no le dieron mayor importancia, ¿no? No le dieron contexto, ¿no? Exactamente, ¿verdad? El primer asesinato ya declarado por el mismo Ted, o sea, este sí ya comprobado, ¿verdad? Fue el 4 de enero del 74, ¿verdad? Él entró al cuarto de la universitaria Johnny Lenz, ella tenía 18 años, la golpeó con una palanca metálica y abusó de ella, ¿verdad? Pues con la pata de una cama, o sea, literal arrancó el Wow, pedazo de madera es y tremendo. pues abusó de esta chica. Al día siguiente la chica fue hallada malherida, sobrevivió pero pues con un daño cerebral permanente. Aquí ya Bundy tenía 27 años, o sea, aquí ya fue su primer asesinato, y pues llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque pues, o sea, aunque la chava sobrevivió, pues ya su vida era totalmente diferente, ¿no? Sí, O sea, con el daño que le ocasionó, pues ya, o sea, pues no, básicamente quedó pues vegetal, así es. ¿verdad? 27 días después atacó a un estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann Haley, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre pues, las agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos hasta un año después en una Uf, montaña cercana. Hay que aclarar algo, estamos hablando de los 70 y apenas aquí el término de asesinos seriales digamos que era prácticamente nuevo, sí. ¿verdad? Entonces no había motivo, digamos, como para investigar casos parecidos, ¿no? Sí, o tratar de enlazarlos de alguna manera, ¿no? Ajá, exactamente, no como ahora que digamos que ya se notan ciertos casos parecidos y luego empiezan a buscar similitudes, ¿no? Sí, claro. Ujú. En aquellos años todavía no estaba tan popularizado, por lo tanto nadie se pudo investigar seriamente si estaban conectados. Eh, pero ya empezamos a ver un patrón, lo que hace Bondi, o sea, las desmaya y luego hace lo que quiere, Así es. ¿verdad? El 9 de febrero del 1974, Carol Valenzuela, perdón, de 20 años, desapareció en Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta octubre junto a otro cuerpo sin identificar, ¿verdad? Híjole. El 12 de marzo del 74, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en el que estudiaba, ¿verdad? Eh, el 17 de abril de este mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, caminaba por los jardines de Central Washington cuando desapareció. Un mes más tarde, Roberta Parks, de 20 años, había quedado con unas amigas a tomar café, pero nunca llegó. Y así empezaron a haber una serie de sucesos, o sea, de desapariciones de mujeres, todas obviamente chicas jóvenes, Ujú. o sea, de un promedio de 18 a 22 años, o sea, Muy, muy jóvenes. prácticamente universitarias. Mm. Sí. Ajá,
que luego con los, digamos, más desapariciones que hubo, empezaron a notar ahora sí ya el patrón, ¿verdad? O sea, ya no era normal que de repente de muchos lados empezaran a desaparecer chicas con tanto en apariencia como edades similares. Ujú. Los primeros crímenes de Bundy fueron en la noche. Como ya hemos quedado, ya se empezaba a denotar su patrón. Él seguía a las mujeres, luego las secuestraba y las terminaba asesinando. A veces abusaba de ellas, a veces no, no se sabe el motivo, cuándo sí y cuándo no, ¿verdad? Pero pues era el patrón que seguía. Con el paso del cambio pues de su modus operandi, él empezó a notar que las mujeres confiaban mucho en él. ¿Por qué? Pues porque todas en ese tiempo lo consideraban pues bastante atractivo, ¿verdad? Entonces, con esto a su favor, empezó a acercarse a las víctimas de día también, ¿verdad? Él iba principalmente por las mujeres blancas, delgadas, con cabello largo de color marrón, eh, con rasgos muy similares a lo que era su madre y a la de su primera novia Stephanie, Mm. ¿verdad? Entonces aquí podemos también notar un poquito ya el patrón, o sea, digamos la ausencia, si bien no de la madre, sí había cierta, o sea, faltaba ese cariño, ¿no? O Sí, sea, había un remordimiento, ¿no? Porque si nos remontamos a lo que platicamos antes ya de este historial, eh, pues ella buscó pareja, ella buscó casarse con otra persona y por lo tanto, al parecer, él generó como una especie de resentimiento de alguna manera porque ella no era exclusivamente para su hijo, ¿no? Sino que es también correcto, se dedicó a su pareja. ¿verdad? Entonces, bueno, Bondi se acercaba a ellas, las engañaba, haciéndoles creer pues que tenía algún problema, algún brazo lesionado, ¿verdad? Para que tuvieran el pretexto de que lo ayudaran a mover cosas hasta su auto, ¿verdad? El vehículo que él usaba era un Volkswagen Beetle 68, mejor conocido como los Bochos, Ujú. ¿verdad? Y lo que hacía él era cuando llegaba con la chica, bueno, a su bocho, ¿verdad? Se aseguraba de que no hubiera nadie alrededor, las golpeaba para pues que perdieran la conciencia, y las subía al carro, ¿verdad? Para pues después asesinarlas y pues abusar de ellas. Eh, Afortunadamente Bondi comenzó a cometer errores, ¿verdad? Digo, ya después de más de 30 víctimas, pues era, o sea, no se podía escapar para siempre. Obviamente, entre más cometes actos, más probabilidades hay de que pues dejes algún cabo suelto, Claro. ¿verdad? Empezó a dejar víctimas con vida, o sea, no se aseguraba de que estuvieran muertas, sino que él las veía desmayadas y se iba. Pues resultó que algunas seguían con vida, ¿verdad? Y estas chicas ayudaron pues a crear un retrato hablado de quién fue su agresor, ¿verdad? Eh, Ojo aquí, su actual novia fue la que lo delató a la policía porque vio un retrato hablado en las noticias, ¿verdad? Eh, pero ella digamos que, o sea, ella creía que era inocente, pero pues por o sea, porque ya no estaban bien como pareja, Sí. ¿verdad? Entonces tenía ese, pues, mal presentimiento, ¿no? Y entonces, digamos, en un acto de enojo y desesperación con él, pues lo delató a la policía, ¿no? Sin esperarse pues que realmente sí era el culpable de todos estos casos, ¿verdad? Claro. En 1979, eh, perdón, en el 75 fue detenido por secuestro, eh, estuvo en la cárcel pero escapó 2 años después. Fue hasta el 79 que fue capturado de nuevo, ¿verdad? Y se condenó a la pena de muerte. Esta condena fue realizada el 24 de enero de 1989 y murió por medio de la silla eléctrica. Eh, un poquito de este juicio, fue el primer juicio televisado, Ujú. ¿verdad? Fue un juicio, ahora sí que digamos que toda la nación lo pudo ver. En primera, pues por lo escandaloso del caso, ¿no? O sea, en segunda, porque pues Bondi era un tipo muy carismático,
muy, muy carismático. O sea, y de hecho hay videos en los que se puede ver cómo hace quedar mal al sheriff, creo que era de Colorado, no recuerdo de dónde, Sí. pues que él iba o sea, él estaba por leer ahí la declaración, ¿no? Y sin embargo llega Ted, o sea, y él así como que con forma muy quitada de la pena, muy dicharachero, muy confianzudo, pues empieza a hablar ahí con el sheriff, ¿verdad? Frente a toda la prensa, ¿no? Mientras el sheriff trataba pues, de leer la declaración con los cargos, Ted Bundy le contestaba, lo hacía quedar mal, o sea, empezaba a decir comentarios sarcásticos, Sí. haciendo, o sea, que Ridiculizando, quedara ¿no? en ridículo. Sí, Ajá, exactamente, totalmente. ¿verdad? Les digo, el juicio fue el primer juicio televisado en Estados Unidos. No se televisó completo el juicio por motivos de que, porque les digo, o sea, Ted era inteligente, muy inteligente. Entonces logró llevar a cabo ciertos estratagemas para decir que las cámaras estaban ahí para exponerlo ante la nación y que esto se volviera un juicio mediático, ¿verdad? Y no Ujú, uno que buscara la verdad. claro. Entonces esto hizo que el juez pues terminara dictando sentencia, al menos que se quitaran las cámaras para poder continuar con el juicio. Tuvo muchísimos abogados, pero todos terminaban renunciando o él mismo los despedía Ujú, porque digamos que no llenaban sus expectativas, ¿no? Al punto en el que él terminó siendo su propio abogado y lo hizo bastante bien en determinadas ocasiones. ujú. Incluso ganó un par de audiencias, eh, pero pues no fue suficiente, ¿no? O sea, digamos que las evidencias estaban muy bien establecidas y pues por más que pudo usar su labia y sus encantos, pues fue condenado culpable, Sí. ¿verdad? Algo muy Eh, interesante. Ah, no, perdón, adelante. no, dile. Sí, algo muy interesante, digo, ahorita que lo platicamos, todos nuestros radioescuchas podrían decir, oye, pero qué tonta era la gente que lo apoyaba o que de alguna forma se sentía como que bajo los encantos de este personaje, pero no, pues, no necesariamente tenemos que ir tan lejos, no tenemos que remontarnos hasta los setentas, porque por ahí hace algunos años, ya me parece, creo que son ya 13 años, en este 2021, no, 15 años ya, por ahí un personaje llamado Diego Santoy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pues cometió un asesinato contra dos pequeños integrantes de una familia, o sea, hermanos pequeños de su novia, de su pareja, ¿no? Y curiosamente, muchas mujeres tenían como que mucha atracción hacia este personaje. Les parecía guapo, yo llegué a tener amigas que tenían en su fondo de pantalla de celular la fotografía de este sujeto. Entonces, no es un tema, digamos, de antaño. Eso es algo que en la actualidad muchas mujeres pueden sentirse atraídas hacia este tipo de personajes. ¿Por qué? No tengo idea. No, Pero es algo sí, que puede suceder, ¿no? no, y es verdad, incluso entrevistaban porque ya ves, allá en Estados Unidos, pues las audiencias puede haber público, Ujú. ¿verdad? Tienen los lugares para pues para que se siente gente, todo el que quiera escuchar el La caso, ¿no? audiencia, sí. Exactamente. Y muchas eran chicas jóvenes Ujú. y todas estaban de alguna forma atraídas por él, a pesar de que no lo conocían la mayoría, o sea, Qué simplemente tremendo. eran de que lo veían en la tele, veían el caso y de alguna manera ellas se estaban enamorando de él sin conocerlo. Y las entrevistaban y salían en la televisión y muchas admitían que lo amaban, o sea, sin haber hablado jamás con él. Entonces, Wow. esto es el cómo alguien puede generar ese nivel de atracción, ¿verdad? Y usarlo a su favor, ¿no? Es Que impresionante, era la pues verdad. lo que usaba mucho para, pues ahora sí que atraer a sus víctimas. Pues bueno, la verdad es que muy interesante. Por acá tenemos algunos otros comentarios. Dice por acá Sakura Mitsuki, dice buenas noches, un saludote para Sakura y para su familia o quienes también la acompañen pues escuchando este programa. Y dice Laura Vargas también, era bien maldito y pensar que existe el síndrome de Estocolmo. Y sí, fíjense, el síndrome, digo, para quien no sepa, ¿verdad? Sí. El síndrome de Estocolmo es
digamos, pues sí, síndrome, este efecto psicológico que se genera entre una víctima Ujú. y su agresor, ¿no? Sí, Al punto en el que la víctima, digamos, que se siente identificada con su agresor e incluso empieza a ayudarlo, ¿no? Y está ahí por voluntad propia, ¿no? exacto. ¿Verdad? Nada más que aquí en el caso de Ted Bundy, pues no se aplica porque, pues, digamos que no le dio la oportunidad a sus víctimas, ¿no? De llegar a este Sí, punto, sí, sí, ¿verdad? O totalmente. sea, porque él simplemente, o sea, lo primero que hacía era golpearlas y luego las mataba, Ujú. ¿verdad? Entonces, digamos que no lograba generar el tiempo suficiente como para que ellas cooperaran voluntariamente, ¿no? Y de la mejor manera. Digo, a lo mejor si eh, hubiera ido más despacio, pues posiblemente, incluso estoy seguro que varias de las víctimas hubieran aceptado voluntariamente todo lo que les hizo, Probablemente así hubiera sido. ¿verdad? Pues bueno, y bueno, un momento más vamos a seguir platicando un poco más acerca ya directamente de lo que es, pues viene siendo la patología de este personaje, o sea, qué enfermedad realmente tenía, qué había detrás digamos, porque ahorita hasta el momento hemos platicado acerca de todo lo bueno que llegó a ser, contra todo lo malo que llegó a ser, pero falta el porqué. De eso más adelantito Alex nos va a platicar, pero creo que tenemos ya algunas otras historias para compartir, ¿verdad? Y tenemos aquí una historia que nos envía Jorge Pérez. Nos comenta no es suya, pero nos la quiere compartir. Dice así: cuando era niña, vivía con mi abuela en las zonas rurales del noreste de Georgia, a inicios de los 60. Uno de mis pasatiempos preferidos era explorar todos los senderos aledaños con mi perro. Subiendo la colina y camino del bosque desde la casa de mi abuela, encontré una vieja casa de 2 pisos con pintura desgastada y blanca que había estado cerrada durante años. Me dijeron que no fuera a jugar allí, así que, como era de esperarse, eso fue exactamente lo primero que hice. El sendero estaba cubierto por la vegetación y era bastante difícil de ver. Los árboles permanecían quietos y silenciosos, sin ruidos de aves ni ardillas parloteando mientras avanzaba hasta la puerta. Estaba cerrado, por supuesto, así que miré por una ventana polvorienta y descubrí que podía empujarla hacia arriba. Después de subir, vi que la casa estaba amueblada por completo. Todas las ventanas tenían cortinas sucias. La sala de estar contaba con un sofá, un par de sillas, mesas laterales, tapetes en las sillas y el respaldo del sofá, lámparas, estantes, adornos, y tenía un pequeño órgano cerca de la puerta principal. Incluso había fotos en las paredes. Todo estaba cubierto por el polvo. Una escalera estrecha y oscura en la sala de estar conducía al piso superior. La cocina estaba al lado de la sala de estar y allí descubrí una larga mesa de madera puesta con 5 platos, junto con cubiertos, cuencos y vasos que aún contenían restos de comida seca y podrida. Había 2 cacerolas en la estufa vieja y platos sucios en el fregadero. En ese instante comencé a sentir picazón en los brazos y sentí que alguien me estaba observando. Me sentía demasiado asustada para subir las escaleras, así que salí deprisa por la ventana. 54 años más tarde, durante un chat por Skype que estaba teniendo con mi hermano mayor, le conté la experiencia que viví en la casa antigua cuando noté que tenía una expresión extraña en el rostro. Cuando le pregunté qué estaba mal, me confesó que había hecho exactamente lo mismo unos años antes, excepto que había trepado por un árbol al lado de la casa y entrado por la ventana del segundo piso. Dijo haber visto 3 habitaciones que completamente amuebladas y que cuando abrió la puerta del armario estaba lleno de ropa. Añadió que comenzó a sentir como si lo estuvieran observando. El aire era tan pesado que sintió mucho miedo y salió. Nos sorprendió contar con experiencias tan parecidas, y aunque intenté averiguar qué pasó con los ocupantes, mi abuela nunca me quiso hablar de ellos. Años después, demolieron la casa,
y no se ha vuelto a construir nada hasta el día de hoy. Siempre me he preguntado por qué una familia abandonaría su hogar con tanta prisa, al punto de marcharse en medio de la comida y dejando atrás todas sus posesiones para, al parecer, no regresar jamás. Órale, Wow, muy interesante la eh, verdad también. está buena el relato, ¿verdad? Eh, pues nada más para invitar a la gente que nos siga mandando sus historias. Si siguen los canales abiertos, recuerden que si el programa llega a su fin, sus historias no se pierden, sino que pasan a, digamos, al primer bloque de prioridad del próximo programa. Entonces, si tienen anécdotas que contarnos, no necesariamente relacionadas con el tema, pues son todas bienvenidas. Gracias por los que todavía nos acompañan y siguen por aquí. Y parece ser que tenemos otra historia, ¿verdad, Ale? Una historia creo que está cortita. Sí, esta la envía Samantha. Dice, cuando iba a la secundaria, tenía un gatito pequeño que había adoptado de la calle. Entonces el pobrecito se le ocurrió salir y los perros de mi vecina lo mataron. Fue un accidente horrible, ya que yo fui la que vio todo en primera fila y después de eso, al día siguiente, yo salí y fue a la tienda. Entonces tuve que pasar cerca de la casa de mi vecina y cuando me volteo para ver la casa, a un lado de la puerta, veo a un perro desfigurado. Le faltaba la mayor parte de la cara. Y no solamente era uno, eran como 5 en total, contando a los perros que mataron a mi gatito. Eso me asustó demasiado, ya que los otros 3 perros me habían contado que sufrieron un horrible accidente, cosa que nunca creí. Desde entonces me da un poco de escalofríos pasar cerca de ahí. Saludos desde Guadalajara. Wow. Un saludo, un saludote ahí a Samantha que nos hace llegar esta historia, ¿verdad? No sé cómo eh, tomar este asunto de los animales, Sí. ¿verdad? No sé qué signifique, ¿verdad? Pero sí está complicado el asunto ahí, porque dice que son 3 perros, bueno, que ve varios perros, ¿no? En general Ujú. son que 3 de ellos sufrieron un horrible accidente y pues los vio desfigurados, ¿no? Sí, haces bien en pues tomar su distancia, o sea, no enfrentarte directamente a ese lugar, ¿verdad? Porque pues no sabemos qué puede conllevar. Sí, la verdad, pues yo me imagino que hay calles muy místicas en la ciudad de Guadalajara. Eh, por lo general las que son ciudades que tienen como que digamos, algo de historia desde la colonia, suelen tener mucha relación con animales que a veces son presagio de mala fortuna. Digo, esperemos que este no sea el caso, Samantha, pero sí he sabido, y de hecho lo hemos llegado a platicar aquí, existe mucha tradición, digamos, desde nuestros abuelos, en los cuales al ver cierto tipo de manifestaciones, como eran, pues en este caso, a lo mejor algún perro o algún gato, pues eran a veces presagios, ¿no? Esperemos que no tenga nada que ver con un presagio negativo y pues bueno, muchísimas gracias Samantha por compartirnos esa anécdota. La verdad es que tan solo imaginar a un animal desfigurado ya me causa bastante incomodidad. Yo creo que ya verlo es todavía pues mucho más fuerte de soportar, ¿no? Y pues bueno, tenemos más historias, pero ¿qué les parece si volvemos pues a este personaje, Ale? Tenemos algo bastante interesante todavía que compartirles acerca de él. Claro, ya entrando un poquito en contexto, sí llama la atención tanto de Ted Bundy como todos los asesinos seriales que vamos a estar platicando en los próximos programas, la cuestión psicológica o qué es lo que los lleva a esta situación. Em, Él fue muy estudiado. La doctora Dorothy Lewis fue quien estuvo encargada de su caso, una psiquiatra de la Universidad de Yale, quien de inicio, tras una serie de intenso estudio, más de 7 horas de estarlo examinando, haciéndole diferentes pruebas,
llegó a una primera conclusión donde se le da un diagnóstico como de maníaco depresivo, o también son conocidos como estas personas que tienen trastorno bipolar, Ujú. en quienes caracterizan precisamente por dos estados, uno de manía y otro de depresión, como lo menciona su nombre, ¿no? Ujú. En el punto de manía, cuando la persona está en este tipo de episodios, tienen una característica sobre todo que los lleva a realizar eh, más impulsos, son muy impulsivos en este punto, digamos, también tienen un ego muy alto, se puede decir, inclusive lo pueden llegar a comentar como que se sienten casi tocados por los dioses, hagan de cuenta, ¿no? Wow. Entonces, este tipo de trastorno es uno de los que consideraron en el caso de Ted Bundy. Em, pero posteriormente se retractó de este diagnóstico para afirmar que realmente tenía un trastorno de personalidad múltiple. Wow. Entonces la realidad es que eh, su caso era tan particular que lo llevó a decir, bueno, creo que tiene este diagnóstico, y después se retractaron y luego intentaron poner otro tipo de diagnóstico. Finalmente la doctora concluyó que realmente aquí nos encontrábamos ante un psicópata. Ahora, quiero comentarles, el término psicópata como tal ahorita no existe en psiquiatría como ese concepto. Ujú. Hay un equivalente que es un trastorno antisocial, ¿sí? A diferencia de como nosotros en el lenguaje cotidiano utilizamos la palabra antisocial como aquel que a lo mejor no convive tanto con las personas y esto, bueno, Sí. realmente la palabra, digamos, está mal empleada. El antisocial es el equivalente al psicópata. Entonces me gustaría aquí como compartirles Ujú. los criterios diagnósticos de un eh, trastorno de una persona antisocial, que son de un manual que utilizamos en medicina y en psiquiatría para hacer este diagnóstico, que es el manual de los trastornos mentales, Ujú. también abreviado como el DSM-5. Entonces, la primera parte que toman en cuenta es que estas personas, para empezar, un, tienden a vulnerar los derechos de las demás personas desde aproximadamente los 15 años de edad, perdón, un poquito antes. Ok. Este primer punto hace énfasis en algo de lo que nos comentaba Oscar, de lo que encontraron de que tenía algunos indicios desde antes, esto de que coleccionaba los cuchillos, o que le encontraron cuchillos más o menos a esa edad, que fue cuando empezó a ver ahí un poquito del cambio en esta persona, ¿no? Ahora, además, tiene unos puntos en específico, por ejemplo, eh, suelen incumplir algunas normas sociales, por ejemplo, con respecto a cosas legales. Entonces, pueden llevarlos a que los detengan por diversos motivos, ¿no? Que infrinjan la ley de algún tipo, ya sea con alguna cosa desde leve, ¿no? Por ejemplo, que se están pasando los altos, que no cumplen con las normas de tráfico, o sea, como de manera recurrente. Ok. Eh, Otra de las cosas es que suelen engañar a las personas, dígase por mentiras repetitivas, cambiarse el nombre, estar estafando a las personas, ya sea para aprovecharse y sobre todo para tener algo de ganancia personal. Algo importante también es que, como les comentaba, también suelen ser impulsivos y tienden a ser irritables y agresivos, manifestándose con, por ejemplo, mal comportamiento, peleas, agresiones físicas repetitivas. También algo aquí, suelen tener una desatención a la propia seguridad y a la seguridad de los demás. Cuando estaba leyendo este criterio me acordé de algo cuando uno de sus múltiples escapes, eh, cuando se quiso escapar después de que le hicieron el primer juicio, Ajá. él al hacerlo
si recordamos, se tiró de una ventana para poderse escapar. Fue a la biblioteca y se escapó y se aventó de ahí, ¿no? Sí. Entonces, para empezar, nadie, o sea, no cualquiera se animaría a hacer esto, ¿no? Y ahí se muestra, por ejemplo, esta parte imprudente de su propia seguridad y la impulsividad, ¿no? De estar huyendo de ahí. Otra cosa es la irresponsabilidad constante. Las personas de manera repetitiva muestran un comportamiento en el que no suelen cumplir con las obligaciones que eh, les son adquiridas. Por ejemplo, esto que nos comentabas, Gus, de Sí. que no tenía un trabajo tan constante, ¿no? Siempre estaba cambiando de trabajo, mm, porque precisamente no suelen tener una responsabilidad muy buena. El Sí. hecho de que entró a lo mejor a una carrera y después se fue a otra, no tiene tanto este patrón de seguir algunas reglas, vaya. Ujú. Y por último, y muy importante, la ausencia de remordimiento, eh, que eso es algo bien característico que también tenía en el caso de él, donde se manifiesta como indiferencia al haber realizado algún tipo de acto, herido, maltratado, robado, al haber hecho cualquier tipo de estas cosas. Entonces, si se fijan, él realmente cumplía con prácticamente todas las características, ¿no? De un trastorno de la personalidad de tipo antisocial. Entonces, además, pues otros profesionales de la salud siguieron estudiándolo bastante, precisamente porque era un caso muy especial, lo consideraron como un sádico, perdón, necrófilo, como les comentaba, que no tenía este sentimiento de culpa Sí. y pues sentía esta necesidad de hacer otro pues daño para los demás para su propio placer individual. Entonces, sí, pues bastante interesante en este sentido. Ahora, ¿por qué suele ser esto? Algo muy curioso de los trastornos antisociales es que también tienen un componente hasta cierto grado hereditario. Él comentaba acerca de su abuelo y hablaba de él como que fue una persona que fue un tirano o un abusador. Sí. Él lo llegó a comentar como un racista que estaba contra los negros, italianos, católicos, judíos, o sea, prácticamente contra Todos. todo el mundo. Sí. Además, torturaba animales, golpeaba al perro de la familia, maltrataba a los gatos de los vecinos. Entonces, pues sí, desde ahí tenía eh, el ejemplo desde casa, ¿sí? Sí, claro. Había una Y es algo predisposición, que, ¿no? exactamente, entonces Sí. sí es algo que por ahí desde el principio él estuvo teniendo esa influencia desde su familia. Eh, También le comentaba a la psiquiatra que su abuelo mantenía una gran colección de pornografía en su invernadero, donde aparentemente, según los familiares de Ted Bundy, tanto él como su primo se colaban para mirar todo este contenido durante horas, ¿no? Em, Realmente todas estas cosas que él comentaba, su objetivo de compartirlo, ya hemos dicho que es muy inteligente, Sí. era para que su sentencia se disminuyera y lo mandaran más bien a terapia y lo consideraran como, digamos, que todo fue una cuestión psicológica que no lo sentenciaran como tal a la cárcel, sino tal vez a enviarlo a un hospital psiquiátrico. Ok. Realmente ese era el objetivo de él al compartir todo esto, ¿no? Este, y bueno, precisamente lo que comentábamos, precisamente la tía de Ted Bundy fue la que nos compartía un evento curioso que pasó, que después de recostarse para tomar una siesta, su tía se despertó rodeada de cuchillos, este, alrededor, Wow. con Ted, de quien en ese momento solamente tenía 3 años de edad, y estaba a la cama, al pie de la cama, sonriéndole. Uf. Entonces esto es una Tremendo. cosa muy rara, sí, que desde pequeño se estuvo viendo que lo tenía. Aparentemente decíamos ahí, bueno, no tiene
parecía ser una persona muy funcional, o sea, llegó hasta la universidad y todo, pero sí tenía ahí de repente algunas actitudes un poquito extrañas desde que era pequeño. Pues impresionante, la verdad, Ale, ahora sí que todo, como yo creo que esto es algo que vamos a estar viendo a lo largo de estos volúmenes de la serie de asesinos seriales, ya que aparentemente parecieran estos personajes tener, por un lado de la balanza, todo lo bueno que puede existir en una persona, es decir, talentos, habilidades, carismas y demás, digamos, cuestiones positivas, pero del otro lado también tienen todo lo negativo, por lo cual se convierten en personajes muy complicados de descifrar, o sea, de encontrar. Antes de cerrar con el último bloque de historias que ya tenemos por aquí preparadas, quiero compartirles un par de datos curiosos acerca de este personaje. Bueno, ya lo dijimos al principio, este sujeto fue condenado en un último juicio, me parece que en la ciudad de Florida, pues digamos a la muerte por electrocución, y lo cual pues fue concretado. Pero un dato curioso es que él, estando en la cárcel, digamos en el último periodo de estancia antes de ser condenado a muerte, él logró entablar una relación con una mujer, y de hecho duró 5 años, en la cual pues ella lo visitaba como una especie de visita conyugal. Entonces este es un dato muy peculiar, porque hubo una mujer que todavía logró como tener esa conexión con él. No, afortunadamente esta mujer no se convirtió en su víctima, pero sí también fue alguien que posteriormente proveyó mucha información acerca del comportamiento de este sujeto, ¿no? Y otra cosa, digo, ese es el otro punto que les quería platicar, y yo creo que les va a ser muy familiar, porque esto fue tomado posteriormente para una película. Y pues bueno, resulta que mientras Ted Bundy estaba detenido, ayudó a capturar a otro asesino serial también de la década de los 70s, 80s, que se trataba de, bueno, lo conocían como el Green River Killer, que de hecho este sujeto tuvo una lista de víctimas mucho más alta que la de Ted Bundy. Entonces los investigadores, los detectives acudieron a Ted para que les pudiera dar algunos detalles sobre la forma en la que ellos como asesinos llegan a pensar, ¿no? Entonces esto es algo bien interesante, porque pues bueno, de alguna forma pues lo obligaron a apoyar a una investigación policíaca para atrapar a otro asesino serial. Y pues bueno, esto es algo que a mí me llamó la atención, y de hecho hay algunas películas que toman este punto como referencia, ¿no? Sí, no, de hecho, el Green River Killer se llamaba Gary Ridgway, Sí. y también es de estos asesinos seriales súper conocidos, ¿verdad? ¿Verdad? Por todo lo que ocasionó, y al igual que Ted Bundy, pues también ha aparecido en muchos medios, así, a lo mejor creo que tiene por ahí una película, pero también pues siempre que tratan de series de este tipo, ¿verdad? En donde están algunos policías investigando Sí. ciertos casos, también siempre hacen mención, o hay algún actor que pues hace el papel de él, ¿no? Que lo entrevistan en la prisión o lo que sea, ¿no? Entonces también es muy posible que también tratemos su caso Sí. más adelante en alguna otra parte de asesinos seriales. Así es. Y oigan, por cierto, se me pasaba, Ted Bundy llegó a tener una hija biológica. Se me pasó ahorita que les comentaba acerca de la Sí, es pareja. verdad. Tuvo una hija biológica con una mujer llamada Carol Ann Bond, pero obviamente al nacer esta pequeña, ella no tiene culpa absolutamente de nada. Pues recibe una nueva, digamos, identidad para escapar de todo digamos, triste, pues pasado de su padre, ¿no? Sí, de Desconozco, hecho, ¿sí? mientras él estaba en prisión, Sí. todavía mientras estaban dando los juicios, esta chava Caroline, digamos que era una amiga, era una conocida de él, Sí. pero pues se aprovechó de la situación, ¿verdad? Claro. Se enamoró de él, incluso mientras él estaba en prisión, ahí fue donde concebieron esta niña. eh, y pues sí, pues desgraciadamente pues tuvieron que desaparecerla, ¿no? Para evitar problemas. Así es. Y pues bueno, yo creo que dejamos ya por visto este primer asesino de esta serie, de este volumen 1 de Asesinos en Serie de Radio Pesadilla. Y pues bueno, vamos al último bloque de anécdotas. Creo que tenemos una última ya para cerrar, ¿verdad, Ale? Sí, esta nos la envía Judith. Dice así: buenas noches, un excelente tema.
Les comparto esto que nos está pasando y creo está relacionado a mi hermana y su pareja, a mí y mi familia, con un padre que llegó en el momento preciso. Mi hermana ha tenido algunos problemas por sus preferencias sexuales. En el mes de octubre se le dio de baja de su empresa y las personas de recursos humanos le sugerían demandar a la empresa, pues era injusto. Ella es una persona que no guarda rencor, es muy noble y cree que la justicia le llega a cada persona. Esa misma semana que fue dada de baja, un vecino que tiene la idea de que ellas son un mal ejemplo para los niños, fue a su casa. Al abrir la puerta, el hombre golpeó a la pareja de mi hermana y sin esperarlo por su complexión y talla, la pareja de mi hermana golpeó al hombre y éste la amenazó, diciéndole que le daría donde más le dolía. A las semanas mi hermana salió al baño y regresó corriendo, asustando a su pareja, pues le empezó a revisar los pies. Intrigada le preguntó qué pasaba y mi hermana la llevó a la entrada de su casa y parte de la sala, y en el suelo habían marcas de pies ensangrentados. Por eso fue a ver si ella se encontraba bien. Limpiaron y la noche siguiente fue lo mismo, pero en esta eran manos ensangrentadas en las paredes. Lo limpiaron y echaron agua bendita. A los días mi hermana seguía sin conseguir trabajo y enfermaron, pues en la empresa donde su pareja trabaja, al hablar del estado de salud con una de sus compañeras, sin razón alguna, ésta le escupió en la cara, contagiándolas. La salud de mi hermana empeoró. Hace como 3 semanas mi hermana dejó de dormir y nos contó que su pareja comenzó a levantarse a las 3 de la mañana y platicaba con personas que decía estaban en la casa. Poco a poco mi hermana comenzó a ver sombras, gente que le hablaban a cualquier hora del día. Un día fueron al tianguis y mi hermana quería una pera. La señora le dijo que no tenía y sin razón ella comenzó a gritarle. Quería golpearla y su pareja se la llevó a casa. Estando ahí, ella no supo ni cómo, ni qué pasó, ni nada. Esa noche, su pareja a las 3 de la mañana se sentó y comenzó a platicar. Mi hermana, asustada e incrédula, le dijo que quién era. Ella comenzó a describir al hombre que le dijo que lo habían enviado a decirles que las cuidaba y que iban a estar bien, que el mensaje era de su hijo, que también las cuidaba. La descripción era de mi abuelo, que falleció y ella no conoció. El sábado de hace una semana, mi hermana llegó a casa de mi mamá con su pareja y traía el azúcar muy alta, no podían controlarla y en la desesperación le inyectaron insulina eh, de la rápida y medicamentos que usa mi abuelita, pues su azúcar estaba arriba de 500. Le dieron medicamentos para dormir y mi mamá les dijo que las llevaría con el sacerdote que nos ayudó con el problema que tuvimos con los vecinos en Navidad. Al llegar les dijo que había pasado donde vivían, les dijo que no habían visto al hombre que golpeó a su pareja por el que estaba usando a la Santa Muerte y se rompería, que compraran chiles, sal de mar, canela, alcohol de caña, que cerraran las puertas y los quemaran, que a ellas no les daría tos, que una vez quemados abrieran las ventanas y que el mal de ahí que estuviera saldría, que su pareja tiene el don de ver a los muertos, que una vez hecho esto vería aún más, que regresaran para ayudarlas. Ellas lo hicieron y mi hermana y ella comenzaron a descansar. Esta semana su pareja comenzó a ver y platicar con personas estando despierta y al informarle al padre, este les dijo que el martes, pues ahora sí, ya recordaría sus sueños y le enseñaría cómo ayudarlos y cuáles eran buenos y cuáles no. No sé qué vaya a pasar, pero creo que esta historia que inició hace años, cuando mi hermana vio por primera vez al niño que murió en casa de mi mamá y la atormentó por muchos años, hoy con su pareja tendrá que afrontar los temores de los que quizás huyó y por algo conoció y se enamoró de alguien con ese don
o maldición, depende de quién lo vea. Ahorita Wow. aquí escuchando la anécdota, la verdad me puso la piel chinita, Sí, ¿verdad? Y a como dicen, yo quiero ser optimista, ¿verdad? Yo creo que estaba destinado a que conociera a esta persona sí, para que la ayudara pues con estos problemas que acarrean desde hace muchos años, ¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad? Yo quiero creer esto, ¿verdad? Y esperemos que todo salga bien. Me llama también mucho la atención pues este sacerdote que las ha ayudado con ciertos rituales ya antes, sí, ¿verdad? Y cómo ha acertado en todo esto, ¿verdad? O sea, la experiencia y el conocimiento que tiene en todo esto es impresionante, la verdad, ¿verdad? Y me gusta, o sea, que las está ayudando de corazón, sí, ¿verdad? sí, sí, Gus. sí. Sí, mira, la verdad, Oscar, y ya le comparto con ustedes ese mismo sentir de... Se trata de una situación muy densa. Lamentablemente hay mucha gente que por algunas y otras cuestiones tienen un corazón, pues la verdad es que corrompido. O sea, lamentablemente así es. El humano es fácil de corromper y pues han sido víctimas tanto Judith como su familia de diversas situaciones. Por lo cual, Judith, muchísimas gracias por esa gran confianza que nos has tenido a lo largo de ya varios programas compartiéndonos esas situaciones pues tan personales, tan de tu familia. De verdad, no me queda más que desearles de todo corazón pues que este sacerdote, que esta digamos presencia de luz los acompañe por largo tiempo para que los siga apoyando y pues poco a poco todas estas digamos cuestiones de alguna forma pues digamos se vayan liberando de todo esto, ¿no? La verdad se los deseo de todo corazón, pues, digo a nombre de este equipo, porque la verdad es que son temas muy muy complicados a veces de sobrellevar, que de hecho de no tener una asesoría correcta pues muchas de las veces terminan en tragedias, en cuestiones muy negativas, pero en buena hora porque tengan ese apoyo de luz ahí con ustedes. Gracias nuevamente por la confianza y esperamos de verdad que todo marche poco a poco y cada día mejor, ¿no? Y pues bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a comenzar a dar cierre de pues a este capítulo. La verdad, muchas gracias a todos por haberse pues conectado. Sabemos que cambiamos de día, cambiamos a día domingo, pero gracias a los que se conectaron de principio a fin y también gracias por adelantado a todos aquellos que nos vayan a escuchar a través de los podcasts. Les recordamos que pues nuestra línea directa ahora sí que está abierta totalmente para ustedes para que nos hagan llegar sus relatos. No importa que no esté activo el programa, pueden enviarlos a lo largo de la semana. Y pues les repito el número, es 52 618 145 6555. A través de WhatsApp, audio o por escrito, estaremos siempre con pues el canal abierto para que nos hagan llegar sus relatos. Y también está disponible nuestro correo que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Muchísimas gracias. Si les gustó este primer volumen de Asesinos en Serie con Ted Bundy, pues háganoslo saber a través de algún comentario, a través de algún mensajito para más adelante traerles más capítulos con otros asesinos seriales. Yo soy Gustavo Alcalá y pues muchísimas gracias. Ale. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Eh, Creo que por ahí sí les gustó el tema. Comenta Evaristo, muy bueno el programa de hoy. Y Laura dice, excelente programa, chicos, que descansen. Entonces, le estaremos preparados próximamente temas similares, ¿verdad? Con otros asesinos en serie. Nada más, por último, recordarles que pueden escucharnos vía podcast todos los capítulos por medio de Spotify, iBooks, Google Podcast y también por YouTube. Y bueno, eso sería todo el día de hoy. Oscar. Muchísimas gracias a todos, como dice Gus, por aceptar el cambio de día. Nada más es por esta ocasión, ¿verdad? El próximo programa va a ser ya como todos los programas, sábado 10 de la noche, ¿verdad? Recordarles, ya tenemos Patreon, así que si nos apoyan desde $1, bueno, van a convertirse en productores ejecutivos de este programa, van a tener su mención honorífica y aparecerán su nombre y el agradecimiento público en el video. Si nos apoyan con $5 al mes,
van a tener, aparte de esta mención honorífica, tendrán acceso a wallpapers tanto de celular como de escritorio, de PC de escritorio, exclusivos de Radio Pesadilla, así como acceso al Discord de Radio Pesadilla para que puedan platicar con nosotros, enviar memes, chistes, anécdotas, historias, video, todo lo que quieran compartir, estar ahí platicando. Y si nos apoyan con $10 al mes, aparte de todas estas recompensas anteriores, también van a tener programas exclusivos, programas en los que ustedes van a poder participar, estar presentes en la grabación, comentar con nosotros, además de poder elegir temas para que podamos pues desarrollarlos en estos programas, ¿verdad? Nightmares, una situación especial se va a presentar el próximo programa, el próximo sábado. Ya quedamos con un invitado, vamos a tener invitada mejor dicho, ¿verdad? Su nombre es Andrea, de la página de Miedo Mismo. Platicamos con ella, aceptó muy gustosa venir al programa, entonces vamos a estar con invitada especial el próximo sábado, ¿verdad? Para que no se lo pierdan. Y bueno, pues esto es todo de mi parte. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.